Sí, señor Peña. Muchas gracias, señor presidente. Y vamos a anunciar, en este caso, el voto en contra. Vemos entendible desde Cambia Logroño un aumento, por ejemplo, respecto al IPC. Sí, un momento, señor Peña. Sí. Bien, abandonen el salón, por favor. A ver, por favor, abandonen el salón de plenos, que ya habían sido advertidos. Bien, podemos continuar cuando quiera, o puede comenzar de nuevo si quiere. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, señor presidente. Como iba diciendo, vamos a votar en contra en este punto porque vemos entendible ese aumento en función del IPC, pero creemos que no es necesaria esa subida lineal en ese 1% en lo que respecta, en este caso, a los miembros del equipo de gobierno con dedicación exclusiva y también a los portavoces y las portavoces de los diferentes grupos. Como también manifestamos al inicio de la legislatura, sí que éramos partidarios y partidarias de aumentar esa partida a los grupos políticos, porque es necesario, creíamos necesario que era, pues bueno, en este caso disponer de una mayor cantidad para una capacidad de acción colectiva, pero también creíamos que eso se tenía que compensar, y así lo dijimos, con una reducción del 10% de los, en este caso, como he dicho antes, de los miembros del equipo de gobierno con dedicación exclusiva y también con lo que percibieran los portavoces. Y nada más, por eso vamos a votar en contra. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra? Muchas gracias, señor presidente, por contestar a la señora San Martín. Cuando se produjo esas conversaciones al inicio de la legislatura, ustedes vincularon en una misma votación, en este caso, las nóminas de los concejales y las concejalas, junto con, en este caso, lo que iban a percibir los grupos municipales. Y por eso nos tuvimos que abstener, porque había una parte con la que estábamos de acuerdo, que en este caso era el dinero de los grupos, pero no estamos de acuerdo, como ya le he dicho, con lo que en este caso iban a percibir los miembros del equipo de gobierno en dedicación exclusiva y los portavoces de los diferentes grupos. Y si defendimos y seguimos defendiendo que los grupos tenían que percibir una cantidad mayor, porque en este caso el Estado es el mecanismo que permite distribuir ese poder económico y también ese poder político, es precisamente porque creemos en el Estado como servicio público, no como una institución para lucrarse privadamente. Y defendemos eso porque precisamente en esa defensa que demos del Estado, nosotros y nosotras no contamos con empresas privadas que luego ustedes le financian ilegalmente, como va a pasar en Valencia. ¿Alguna otra intervención, señor Peña? Muchas gracias, señor presidente. Pues en lo que respecta a Cambia Logroño, es la primera vez que vamos a hacer esto, pero no vamos a participar en esta votación. De hecho, no vamos a salir porque creemos que había dos caminos para tratar este asunto. Uno de ellos es precisamente el que se ha tratado, que es el menos malo, pero que implica también perder capacidad, en este caso, capacidad de poder de adquisición dentro del IRBI. Y la otra opción, en este caso, era poner dinero de las arcas del ayuntamiento para asegurar algo necesario como las hipotecas jóvenes, debido, eso sí, a la mala gestión que ha hecho su partido, el Partido Popular, en la Comunidad de La Rioja, que alguna vez deberá explicar, en este caso, qué es lo que ha hecho con ese dinero. Y esto además viene como consecuencia de un modelo de años de especulación urbanística, de mala gestión del suelo público, de beneficio de grandes constructoras inmobiliarias y también de la connivencia con los abusos bancarios. Y se hace, además, en perjuicio de un derecho constitucional, que no se nos olvide, como es el de la vivienda, beneficiando, eso sí, a entidades financieras, muchas de ellas rescatadas, y claro, llega 2016 y no cuadran, no salen las cuentas. Eso sí, quien tenía que ganar dinero, eso no ha faltado, ya ha ganado el dinero suficiente.
Y se podría hablar de aquí de muchas cosas, se podría hablar de Caja Rioja, se podría hablar de la integración en Bankia, se podría hablar de su posterior rescate o se podría hablar incluso de cómo actualmente la Sareb trata de desahuciar en las viviendas del Campillo, pero no vamos a entrar en ello, sino en lo que sí vamos a entrar es en la demora de las ayudas a la hipoteca joven, en esa gestión chapucera nuevamente del Partido Popular y en las mentiras de compromiso del Partido Popular, porque se ha dilapidado, no hay que olvidarlo, dinero público, mientras ha habido personas que necesitaban la hipoteca joven no la han recibido, mientras ha habido también otras que sí la han recibido pero han sufrido retrasos en el cobro o también esa ayuda ha sido devuelta a través de Hacienda y así un auténtico sinfín de irresponsabilidades que no han hecho otra vez más que beneficiar a los de siempre. Y como es un asunto en el que se nos expone entre la espalda y la pared de que personas perciban la cuantía necesaria de la hipoteca joven o de seguir nuevamente con su modelo especulativo sobre la vivienda, pues no vamos a participar en ello porque no somos culpables de su estafa, sino que somos víctimas como el resto de ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias, señor Peña. De todas formas, debo advertirle. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Señor Peña. Muchas gracias, señor presidente. Bien, desde Cambia Logroño les adelanto que el voto va a ser abstención y les explico el motivo. Más allá de las reuniones oficiales que ha comentado el señor Sáez Rojo, nosotros también mantuvimos reuniones con los propios arquitectos que redactaron el proyecto y también en este caso con funcionarios, en concreto con la unidad de urbanismo. Y creemos que el proyecto mejora sustancialmente, en este caso, el inicial de SIZA, que hay que recordar que el Partido Popular iba más con esa intención, con la intención de SIZA, y que si precisamente se ve obligado a modificar y virar hacia la modificación actual, fue por la presión vecinal, que en este caso las reivindicaciones vecinales que demandaban una confección totalmente distinta de lo que era San Bartolomé, reivindicando el patrimonio histórico y cultural, ante esa especulación constructiva que va tan de la mano del Partido Popular. Nos siguen quedando dudas respecto a ese espacio libre-privado, como ya manifestamos en esas reuniones, y fiándonos plenamente de los funcionarios y funcionarias, no nos fiamos, no tenemos ningún motivo, porque precisamente así lo han demostrado en estos 9 meses que llevamos aquí de ustedes. No vaya a ser que igual les vuelva a dar por hacer otra mala discoteca, en este caso al aire libre, en la zona. Así que interpelamos también a la ciudadanía a que esté vigilante con el proyecto, igualmente que con la Villanueva, como ya dijimos. Hay una curiosidad también, que nos explicaron también desde urbanismo, que es cierto que las negociaciones duraron su tiempo, pero qué casualidad, el 20 de mayo de 2015, 4 días antes de las elecciones, 400.000 euros para comprar el edificio de Rodríguez Paterna 7. Yo creo que este es el ayuntamiento de las casualidades. Siempre pasa algo, que el Partido Popular siempre son casualidades con las fechas, con los motivos y demás. Y voy a responder al señor Sáez Rojo, que le he escuchado desde aquí, desde la sala, no se preocupe, que le he escuchado la intervención. Pues eso, con su clásica, en este caso, estilo del Partido Popular, recurriendo al insulto cuando se le dice algo que no les gusta, con esa acusación de cobardía. Y precisamente, si alguien ha carecido de sensibilidad, tanto con la plataforma de afectados por la hipoteca en general, como en este caso con la hipoteca joven de aquí de La Rioja, ha sido precisamente el Partido Popular. Desde Cambia Logroño hemos estado... Peña ha optado por irse en el debate. Estoy hilando, estoy hilando con lo siguiente. Incluso ha dicho que está justificando lo que ha oído desde la sala. Bueno, vamos al asunto que estamos. Bueno, vamos a hablar de dar la cara, ¿vale? Hablar de cobardía, vamos a hablar de dar la cara. Vale, sigo. Ojalá, esperamos a ver si en la próxima intervención el señor Sáez Rojo, a ver si asume la responsabilidad política del dineral que se le dio a SIZA, 135.000 euros que sirvieron para lo que sirvieron, a ver si en la próxima intervención el señor Sáez Rojo asume la responsabilidad política del destrozo que hicieron con la remodelación de la Gran Vía y a ver si asume la responsabilidad política de la gestión ruinosa y especulativa con la fallida Ecociudad. Ojalá algún día den la cara. Gracias. Muchas gracias, señora Raiz. Señora Solana.
Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que esta exposición tiene poco que ver con ninguna otra cosa que yo he podido tratar aquí. Se trata de seres humanos en unas condiciones, como Beatriz ha dicho, absolutamente lamentables, y me duele, supongo que a todos nos duele, aunque todos tenemos distintas soluciones y a veces profundas diferencias en cómo tratar este asunto. Sé que nos duele a todos y así me parece que nos debemos de enfrentar a la solución de este problema. Las personas refugiadas son aquellas que se ven obligadas a huir de su país por sufrir persecución, a veces ideológica, a veces política, a veces religiosa, o por vivir situaciones de guerra, no precisamente provocada por ellos, sino por las grandes potencias que les importa bien poco las situaciones dramáticas en las que se ven envueltos los ciudadanos de estos países. En la actualidad hay 60 millones de refugiados en el mundo. En España y Europa, las demandas de asilo se han disparado en los últimos 2 años, donde el derecho internacional obliga a los países europeos a proteger a esas personas. En Turquía hay ahora mismo 1,5 millones de refugiados, muy lejos de las cifras de reparto que manejamos en la Unión Europea. Por cierto, el Gobierno español se comprometió, como bien ha dicho Beatriz, a recoger, y todos sabemos, a recoger 16.000. Ahora mismo hay 18. La pregunta que me hago yo es, ¿cuántos hemos acogido en Logroño? En Grecia, alrededor de 50.000 personas que no pueden salir. ¿Saben por qué? Porque se ha construido una valla de 4.000 kilómetros entre Austria, Eslovenia, Croacia, Serbia y Macedonia, enfrentándose cada día a las peores condiciones que uno se puede imaginar. Más aún, en la frontera austroeslovena, se forman largas colas, son interrogados, registrados y catalogados. Cinta blanca para los candidatos al asilo en Alemania, amarilla si van a Austria y roja para los que son devueltos a Eslovenia. Y más aún, en Dinamarca les confiscan los bienes para sufragar los gastos que ocasionan. La Unión Europea consideraba a Turquía un país poco seguro. De ahí sus reticencias hace un tiempo, de ahí sus reticencias para integrarlo en la Unión Europea. Su visión de Turquía ahora mismo ha cambiado. Ahora, y mediando 6.000 millones de euros, es un país muy seguro, claro, para los refugiados. 16 organizaciones mostraron su rechazo a este preacuerdo y solicitaron al Gobierno español que abanderara la defensa de los derechos humanos y presionara a los países europeos para modificar el acuerdo, pidiendo respeto a la Convención de Ginebra y no cerrar fronteras a los solicitantes de asilo, tramitando individualmente las solicitudes, promoviendo el reasentamiento, no discriminando por nacionalidades y, sobre todo, abordando las causas de los conflictos de procedencia de estas personas. Es más, mientras no se aborden las causas, no habrá solución. Seguirán buscando una vida mejor, como hemos hecho y seguiremos haciendo a través de toda la historia, todas las personas. La sociedad española también se unió al rechazo con 130.000 firmas en una semana. El 16 de marzo, todas las fuerzas políticas del Parlamento español acordaron un documento de 11 puntos que debería defender en Bruselas el señor Rajoy, en línea con las propuestas que hicieron las 16 organizaciones. El resultado ya lo conocemos. Muchos vecinos y vecinas de Logroño no son insensibles a lo ocurrido con este acuerdo. Queremos mostrar nuestra vergüenza, que va no solo en contra de la legalidad europea, sino también en lo acordado en nuestro Parlamento, que de momento sigue siendo soberano, y que no hace más que agravar la situación de tantos seres humanos que se ven envueltos en guerras y no han encontrado otra cosa que una prisión a cielo abierto. Es por esto que proponemos a este Pleno del Ayuntamiento de Logroño e instamos a la Junta de Gobierno local a mostrar el rechazo del Pleno Municipal al acuerdo del Consejo de Europa con Turquía del 18 de marzo sobre la crisis de personas refugiadas, exigir a la Unión Europea y a los Estados miembros la retirada de dicho acuerdo.
exigir al Gobierno en funciones de España el liderazgo para defender ante el resto de socios europeos el acuerdo alcanzado por el Parlamento español en relación al acuerdo con Turquía, mantener las banderas de Europa de las instalaciones municipales de Logroño a media asta durante 2 semanas en señal de protesta por el citado acuerdo. Muchas gracias. Señora Solana. Muchas gracias. Como verá, señor presidente, me he vuelto muy educada. Le doy las gracias cuando está bien. Vamos a ver, aquí no cabe ni el no ni la abstención. Esto es una defensa a ultranza de los derechos humanos. Tampoco cabe el altruismo ni la esquiva de responsabilidades de la Unión Europea, teniendo en cuenta que algunos de sus miembros, o a veces en conjunto, han sido muy rápidos en la respuesta en el apoyo internacional al intervencionismo militar o en la venta de armas o en su complicidad con dictadores como Arabia Saudí y Qatar, lo cual indica que cuando se quiere se actúa con mucha rapidez. Pero cuando se trata de defender los derechos humanos a ultranza, parece que ahí ya tenemos como algo de flojera. El mandato parlamentario no era consensuar los 28 Estados miembros de la UE, era vetar el acuerdo, decir no al acuerdo y que no saliese. Los ciudadanos, las ciudades, queremos y podemos y además debemos ser parte de la solución. De ahí esta moción en el Ayuntamiento de Logroño. Todos debemos empujar. Por cierto, el defensor del pueblo del Parlamento Europeo, esperamos que más pronto que tarde se pronuncie sobre este acuerdo indigno e inmoral, también para los que lo han firmado. En cuanto a lo de Grecia, conviene que sepa, señor Saiz, que lo que ha pasado es que se ha visto obligada, ¿me escucha, verdad? Grecia se ha visto obligada porque Europa cierra sus fronteras y rechaza el plan de recolocación propuesto por Syriza. Eso es otro chantaje. Y piense por qué solo ustedes van a votar en contra. Lo de las banderas, esperamos que la bandera europea a media asta no sea una excusa para que nadie se abstenga ni vote en contra. Bueno, de hecho, el PSOE votó en Arnedo a favor de la bandera, de poner la bandera, de retirarla, creo. Y hay otra cosa importante. De la abstención y el no a la complicidad hay un paso muy corto, que esperemos que no lo deis. Y hay una pregunta que no habéis respondido. ¿Cuántos refugiados hay en Logroño? Ya está. Gracias. Muchas gracias, señora Solana. Señor Alonso, señor Zúñiga. Muchas gracias, señor presidente. Bien, nosotros también vamos a votar a favor de la moción. Efectivamente, el aumento de atropellos ha sido considerable en este primer trimestre. Creemos también que hay que hacer que es necesario hacer campañas educativas. Sabemos que se han hecho algunas, sabemos que se han creado unos vídeos que están por Internet, pero que desgraciadamente yo creo que es que no tienen mucha difusión. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de difundir esos vídeos, porque creo que quitando los componentes de... Y igual hasta me paso, igual hasta hay algunos de los concejales quien los ha visto. Y la ciudadanía no los ve. Es una desgracia, y están bien, yo los he visto, me han gustado, ¿por qué no? Pero tenemos que difundirlos más, y tenemos que hacer muchas más campañas de educación y de difusión de esto. Pero a la vez, una vez que hagamos todas estas campañas, también, desgraciadamente, habrá que empezar a sancionar las conductas que son incívicas. Y esto creo que se hace muy poco. No sé si por miedo a que electoralmente no es bueno, a ver si nos quita votos, pero tenemos un problema en Logroño increíble con las dobles filas, con la gente que pasa por donde no debe, con la gente que aparca
justo al lado de los pasos de cebra, creando problemas de inseguridad, no solamente de atropellos, sino, bueno, o sea, puede pasar cualquier cosa. Yo creo que es hora de que nos planteemos que efectivamente hay que hacer mucha campaña de sensibilización, pero habrá que empezar también a sancionar, que es algo que, vuelvo a decir, no sé si porque como hasta la legislatura pasada prácticamente había dos grupos de políticos en el ayuntamiento y decía uno, claro, si sanciono, el otro se pone en contra mía y dice, claro, lo único que quieren es recaudar. Pues señores, yo creo que tenemos que hacer ciudad ya y tenemos que empezar, pero eso sí, primero educar y hacer muchas campañas, no empezar a sancionar ya. En cuanto a muchos de los puntos que vienen recogidos, yo creo que efectivamente están en el PEMUS. Lo que tenemos que hacer es desarrollar ese PEMUS. En esta legislatura, las cantidades que se han destinado para el mismo son muy pocas. Son pequeñas partidas para asfaltado, para poner 4 señales en calles, y yo creo que aquí sí que tenemos que hacer un esfuerzo y en vez de destinar dinero a otra serie de cosas, dedicarlo al PEMUS, porque esto es lo que hace ciudad. A ustedes que tanto se les llena la palabra con hacemos ciudad y con todo esto, aquí es donde hay que invertir, porque arreglamos problemas de tráfico, arreglamos problemas de contaminación, contribuimos al medio ambiente y facilitaremos la vida de los logroñeses. Efectivamente, lo que ha comentado el concejal señor Ruiz en su explicación, en la pasada comisión, a la que efectivamente no asistió el señor Antoñanzas, se nos dieron todas las explicaciones de los accidentes de tráfico, del problema que había con los partes, que no había problema, sino que, bueno, quizá una mala interpretación o un problema periodístico que había salido. Y hablando de atropellos, uno de los atropellos mayores que hay es decir verdades a medias. Y cuando se dice que nosotros no defendemos Europa, no es cierto. Nosotros defendemos Europa, pero una Europa de las personas, no la Europa que están defendiendo ustedes. Esto que quede muy claro, queremos una Europa, pero una Europa de las personas. Eso también es un atropello cuando se dice en el último turno de palabra sin que se tenga derecho a la réplica. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor San Martín. Señor Zúñiga. Gracias, señor presidente. Bien, nosotros también vamos a apoyar la moción. No nos vamos a abstener como habíamos pensado en un primer momento. No, en un primer momento habíamos pensado apoyarla. En un segundo momento, con la moción de la enmienda que ha presentado el Partido Popular, nos ha entrado dudas si abstenernos, pero al final, aclarando ciertas cosas, pues la vamos a apoyar. La plataforma Open Data estamos totalmente de acuerdo porque es una plataforma que, lógicamente, como muy bien se ha explicado, hay que cumplir la ley de transparencia y todo esto tiene que estar perfectamente a disposición de los ciudadanos y en un sitio donde sea fácil el encontrarlo y el verlo. No, como nos pasa, por ejemplo, cuando el otro día pedimos al concejal de Medio Ambiente que queríamos ver las depuradoras de Logroño y dice, si está en la web, pero uno se vuelve loco para poder encontrarlo. Al final, si no nos da la dirección él, no lo encontramos, porque claro, está en un apartado de la tercera página donde pone consorcio de aguas, te tienes que meter a otras 3 páginas y entonces al final lo acabas encontrando. Esto no puede ser. O sea, todos estos datos tienen que estar en esa página web que hay que implementarla muy bien, donde esté todo muy claro, muy definido por secciones y donde sea accesible y compartible para los ciudadanos que puedan disponer de ellos, efectivamente. Hay datos que serán propios del ayuntamiento, pero yo creo que también hay que incorporar datos que podamos coger de otros sitios. O sea, porque nosotros si cogemos datos del Ministerio de Medio Ambiente, pues no, que no tenemos. Pero lo tendremos. Seguro que esos datos los podemos tener en nuestra web y también los ciudadanos de Logroño no hará falta que se dirijan al Ministerio de Medio Ambiente o al de Industria o al de esto, sino que los tendrán accesibles desde la propia web del Ayuntamiento. En cuanto al tema del mezclar
la plataforma Open Data con el tema de la Smart City, pues ahí es donde nos había entrado una serie de dudas, pero efectivamente sabemos que al final la plataforma Smart City se va a poner, pero sí que siendo siempre propiedad del ayuntamiento y quien tenga el ayuntamiento, estamos más tranquilos cuando se implemente. Por supuesto que esos datos de la Smart City se tienen que ir incorporando a la plataforma Open Data, porque cuando se vaya implementando poco a poco esa plataforma con los sensores que se establezcan en distintos puntos de la ciudad, irán volcando esa información a la plataforma Open Data. No sé si con esto también aclaro un poco el tema. Son datos que simplemente habrá que en los propios contratos de licitación que existan, habrá que decir a las empresas que tendrán que cumplir unos sensores, tendrán que poner una serie de sensores para que se incorporen a nuestra plataforma de Open Data o a la futura Smart City. Entonces, bueno, en principio vamos a votar a favor de la moción. Nada más, gracias. Solana tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, nosotros vamos a votar a favor, pero voy a hacer un poquito breve, pero un poquito de historia para ver de dónde viene este asunto, ¿no? El 20 de abril del 2011, el Partido Popular, en plena campaña, y el señor Pedro Sáenz, lleno de ardor electoral, prometió, digo ardor, porque prometer 4 centros de salud en 4 años fue la cosa bien valiente, prometió construir entre 2011 y 2015 4 centros de salud, a saber, Yagüe Valdegastea el Arco, 1, Rodríguez Paterna, otro, Los Lirios, otro, y La Guindalera, otro. Hizo otras promesas memorables como hacer guarderías infantiles en los polígonos industriales, pero eso cuando hablemos de guarderías públicas y privadas ya lo volveré a retomar. La joya de la corona fue La Guindalera, que por cierto, cuando hizo la promesa ya estaba en construcción. Pero claro, como faltó el estudio que ahora se solicita y que nosotros vamos a apoyar, pretendieron llenarlo con vecinos de otros centros de salud. 100 de aquí, 100 de allá, 200 aquí, 200 allá. Y aquí empezaron los problemas de muchos de ellos, de muchos vecinos, que vieron cómo se les trasladaba de un centro a otro, ocasionándoles numerosos problemas que todos recordamos. El asunto llegó hasta la defensora del pueblo, del Parlamento, y además les dio la razón a los vecinos en cuanto a la libertad de elección de médico y centros de salud. Esto es un claro ejemplo del gran modelo de gestión a que nos tiene acostumbrados el Partido Popular. Y de paso, alguna que otra mentirijilla, pero de esto, después de 5 años, ¿quién se acuerda? Pues nosotros sí. Y entonces vamos a apoyar la moción porque nos parece fundamental. Y además que se hagan estudios a largo plazo, y no solo de ambulatorios, y no solo de centros de salud, sino también de escuelas. Gracias. Señora Monso de Zúñiga. Sí, primero, para empezar, voy a dedicar un minuto a la publicidad. Del 12 al 14, la universidad organiza unas jornadas sobre transexualidad y educación a las que considero fundamental que vayamos todos y todas. Segundo, decir que a nosotros dirimir sobre esta moción, de hecho, como la llevaba yo, me he dedicado a volverles a todos locos, nos ha costado muchísimo. Al final, os explicaré ahora los motivos por los que nos ha costado, los motivos por los que votaríamos no y los motivos por los que finalmente votamos sí. Uno de los motivos por los que votamos sí es porque le llamé a José, que lleva muchísimos años siendo uno de los representantes y de las personas que más ha trabajado por el colectivo LGTB, y le dije, José, ¿qué hago? Y me dijo, defiéndelo a tu manera, pero di sí. Y dije, vale, pues diré que sí. ¿Y por qué digo esto? No por hablar de mi relación con la gente del colectivo, sino por decir que en este tema una cosa que se ha echado de menos y que hoy se hacía público en un comunicado respecto a Ciudadanos es que Ciudadanos no se ha reunido con la María Arcoiris, a nivel estatal no se ha reunido con la FEL y probablemente en otros temas podamos no reunirnos, aunque sería un error. Pero si hay un tema donde es la sociedad civil
quien siempre, desde los años 70 en Barcelona, que fue la eclosión del movimiento, ha llevado la batuta, es en este. Los políticos siempre hemos ido a la zaga. Entonces, cualquier cosa que hagamos, sea en el consejo escolar, sea en la comunidad, sea donde sea, no puede hacerse de una forma que no sea totalmente participativa y de una forma en la que los colectivos se sientan representados, se sientan integrados y, por supuesto, sean los primeros en tener voz. ¿Por qué? Porque llevan trabajando este tema desde los años 70 y saben perfectamente de qué están hablando. Respecto a los problemas que hemos visto en esta moción, hablar del consejo escolar, creo que nuestra opinión sobre las mesas, consejos, comisiones, la hemos dicho bastantes veces: falta representación, falta ejecución, falta implementarlos para que sean realmente eficientes, para que sean realmente participativos. Respecto al consejo escolar, nos decían comisiones obreras que la última reunión que se tuvo con ellos fue en el 2014 y no han vuelto a ser llamados para venir en representación de todos sus afiliados, por ejemplo. Las reuniones no son públicas. Existen dudas sobre quién designa a sus miembros. Y al final se ha convertido en un órgano que, por cierto, están esperando a ver cuándo se reúne la siguiente, porque hay gente que quiere saber cuándo se pactan los 7 días festivos. Y toda su trascendencia, toda su implicación llega hasta ahí. La palabra participación es muy bonita, pero si se utiliza como adorno pierde toda su riqueza. La participación tiene que ser real. Por eso, si solo hablábamos del consejo escolar, nos parecía que iba a ser una moción que se iba a quedar en papel mojado. Pero si a eso se le suma la enmienda del Partido Popular de que se lleve a la Consejería de Educación, que nos parece fundamental, no solo por el hecho de que sea quien tiene las competencias en educación, sino también por otro hecho. En el colectivo LGTBI, los mayores problemas se han vivido en el mundo rural y en los pueblos. El éxodo que ha habido desde el mundo rural y los pueblos a las grandes ciudades, sobre todo Madrid y Barcelona, durante muchísimo tiempo, ha sido enorme. Entonces, hay que cubrir sus necesidades y no se puede hacer que exista un protocolo municipal, porque sería dejar desamparado al resto, aparte del problema de las competencias. Y otra cosa que lo siento, pero sí me hacía dudar, es la opinión del Partido Popular. El colectivo LGTBI, que digo que siempre ha sido él quien se ha movido muy por encima de las disquisiciones políticas, siempre ha tenido un escollo, y ha sido el Partido Popular. Recordemos quién tuvo el recurso en el Constitucional durante tanto tiempo contra el matrimonio igualitario. De hecho, en el colectivo LGTBI se le llamaba el recurso de la vergüenza. Aunque también podemos hablar de una buena noticia, de la escenografía que rodeó a toda la boda de Maroto. Hubo muchísima gente que decía: igual hay que darles la bienvenida y por fin han llegado al siglo XXI. Puede ser que sí, pero por favor no os mováis de ahí. O sea, ahora ya no valen pasos hacia atrás. Respecto al protocolo, ya centrándonos en concreto, sabemos que es la ley que se está... Vaya concluyendo, por favor. Es la ley que se acaba de implantar en Andalucía. Ha trabajado detrás el grupo de familias de transexuales Crisálida, que por cierto va a estar en las jornadas, pero vemos que hay cosas que no nos gustan. Por ejemplo, faltaría una labor de prevención del acoso. Se habla de no correspondencia o no debería hablarse de no correspondencia o no identificación con el género asignado, no utilizar la palabra rechazo. No se debería partir de la diferencia, que es lo que plantea todo el protocolo. Hay que partir de la igualdad. De la normalización y, sobre todo, de la despatologización, que nunca me sale esa palabra. Y otra cosa, de un punto concreto, habla de conductas que manifiestan una identidad de género no coincidente con el sexo asignado al nacer. Y nos preguntamos qué conductas son esas. ¿Es jugar a camiones? ¿Es jugar con muñecas? Había un post que circulaba por internet que nos pareció estupendo. Decía: ¿cómo saber si un juguete es de niños o es de niñas? ¿Juegas a él con los genitales? Sí, entonces no es de niños. Con lo cual despejaba todas las dudas sobre los prejuicios que nos llevan a catalogar cómo tienen que ser las situaciones, cómo tienen que ser la educación,
si no partimos de la igualdad, nos estaremos equivocando totalmente de lado. Vaya terminando, por favor, señora Y Mansur Zúñiga. el votar que sí, pues porque es un derecho fundamental. Y porque de alguna forma hay que empezarlo a trabajar, porque hay que ponerlo encima del tapete y porque, hablando con ciudadanos, he sabido que se iba a actuar en el sentido de implantar una ley integral, que es lo que haría falta a la comunidad. Muchas gracias. Señor Peña. Muchas gracias, señor presidente. Bien, después de esta intervención de la señora Corres, donde parece que el Partido Popular es el creador del origen del universo, vamos a plantear la siguiente moción, que es sobre la gestión de la donación de sangre en la ciudad de Logroño. Y es una moción donde, bueno, en este caso, para formularla, nos sentamos para hablar tanto con Adonar como con la Barea Blanca, como también con la plataforma de la defensa de la sanidad pública de La Rioja. Y para plantear esta moción, antes creemos que hay que poner las cosas en su contexto. Y para ello, pues bueno, hay que ver los datos, hay que ir analizando esas estadísticas, y vemos que La Rioja, en este caso, ha pasado de ser la tercera comunidad autónoma del conjunto del Estado en lo que se refiere al ranking del índice de donaciones de sangre. En 1993 era la tercera comunidad autónoma, sin embargo pasa a ser la 14ª en 2014 con 10.556 donaciones en total. Y esta casuística no se debe a una variación, en este caso sustancial, en el número de donaciones, sino a lo que tiene una causa, tiene una raíz, es el estancamiento y la falta de una mayor planificación en comparación a lo que han sido, a ese crecimiento que se puede ver en otras comunidades autónomas durante este periodo. Y dado que la ciudad de Logroño pues, constituye el núcleo principal de donantes en lo que se refiere a La Rioja, creemos que este pleno tiene que abordar por la relevancia la gestión a través de lo que entendemos de tres dimensiones principales. Una de ellas es la transparencia, la segunda es el aspecto económico y la tercera es el carácter de servicio y de control público. Respecto a esa primera dimensión, respecto a la transparencia, existe, para empezar a tratar el problema, una gravedad que está constatada por la opacidad que practica el Partido Popular, ya que anteriormente sí que se conocían los datos mes a mes. Eso es un hecho, pero es una materia que empieza, en este caso la transparencia, se empieza a deteriorar según va aumentando progresivamente el fortalecimiento de la Fundación Rioja Salud. Y más allá de lo que es el número de donaciones, en la actualidad no hay datos que se conozcan de a dónde va la sangre, dónde se utiliza, si se usa en centros privados o si hay entidades que cobran alguna cantidad por ella, como ocurre con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid del Partido Popular. No hay una información, en este caso, constatable. Así que no se conoce tampoco públicamente el archivo completo de datos, por lo que es ilógica del todo e insostenible la situación actual, siendo la transparencia algo que entendemos que debería estar fuera del debate por ser algo de sentido común. Segunda de las dimensiones, aspecto económico. Cabe resaltar la deuda que tiene la Asociación de Donantes de Sangre La Rioja, Adonar, y que asciende aproximadamente a unos 150.000 euros, sumando las diferentes partidas, como son el crédito puente, los intereses bancarios, los ayudos a no empleada, el pago del IRPF y la seguridad social por imposibilidad de hacer frente a tales partidas. Y dicha deuda tiene una raíz, tiene una causa, porque procede del año 2013, que es cuando deja de existir desde esa fecha en adelante una partida presupuestaria para esa asociación en los presupuestos generales del Gobierno de La Rioja, algo que no ocurre en municipios cercanos como pueden ser Soria, Burgos, Álava o Navarra. ¿Cuál es la razón de todo ello? Es que en la no firma de Adonar de este nuevo convenio, esta nueva propuesta de convenio por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, es porque se eliminan de la transparencia, datos de esa transparencia, del apartado de transparencia, se eliminan datos de las donaciones y se ponen obstáculos también para hablar con los medios de comunicación. Así que esa falta de diálogo y del Partido Popular se ve reflejada en la devolución, en el acto, en ese hecho de la devolución de la medalla de oro de La Rioja por parte de Adonar en mayo del año pasado, cuando, abro comillas, y así decía Adonar, en el convencimiento y comprobación de que cuando le fue concedido este importante galardón se pretendía únicamente conseguir sumisión al Gobierno que la concedía. Es más, buena prueba de ello, seguían argumentando, son los ataques, primero tácitos y después explícitos, que Adonar viene sufriendo por no renunciar a su independencia y por reivindicar insistentemente transparencia en la gestión y distribución de la sangre.
No pasa nada, bueno, no sé por qué se ríen, no pasa nada por dar la cara, ya se lo he dicho antes con lo de Siza, se lo he dicho antes también con lo de la ecociudad o lo de la remodelación de la Gran Vía, también se lo ha dicho mi compañera Nieves respecto a los centros de salud, no pasa nada, no se van a sarpullidos por dar la cara, espero que esta vez sí que lo hagan. Así que, en lugar de tener sensibilidad con una asociación que realiza una labor esencial en la donación de sangre, lo que se trata, el Partido Popular, la intención es fagocitarla y ahogarla económicamente. Al contrario, desde Cambia Logroño lo que opinamos es que se debería contar con una garantía económica para su autonomía como una organización que hace tres labores fundamentales, como apoyo, como información y como difusión. Respecto a la última dimensión, por último, en cuanto al carácter de servicio y control público, se han repetido en el tiempo las críticas tanto de partidos como de colectivos, como de movimientos sociales respecto al funcionamiento de la Fundación Rioja Salud, que hunde, hay que ponerlo en contexto, hay que recordarlo, que hunde sus cimientos en la sobredimensión a raíz de la reestructuración del nuevo Hospital San Pedro por contrataciones clientelistas. Es decir, en lugar de ofertas de empleo público, se multiplican las contrataciones a dedo, especialmente de gerentes y de altos cargos, funcionando así como una agencia de colocación realizada por el Gobierno de La Rioja. Se dice en el propio informe de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja, analizando la historia de la sanidad de la comunidad. La Fundación Rioja Salud nace con una clara vocación de erigirse en un mero instrumento para canalizar millonarias inversiones públicas sin los controles administrativos pertinentes. Esta frase es palmaria. Así que es por ello que consideramos que desde Cambia Logroño hay que instar al Gobierno de La Rioja para reconvertir esa gestión del banco de sangre que depende de la Fundación Rioja Salud y que pase a ser integrada a la Administración Ordinaria Pública de la Consejería de Salud, concurriendo en esta nueva unidad o en este servicio administrativo nuevo los trabajadores y las trabajadoras a través de un concurso-oposición donde sí que prime la publicidad, la igualdad, el mérito y la capacidad. Y por ello exponemos en la moción 3 puntos. Instar al Pleno del Ayuntamiento a que se posicione a favor y solicite al Gobierno de la Comunidad de La Rioja. 1. La tramitación y realización de un convenio de transparencia respecto a las donaciones de sangre del que formen parte el Gobierno de La Rioja, el Banco de Sangre, Adonar, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja y otras organizaciones de la materia que pudieran estar interesadas en ello. Segundo de los puntos, la recuperación de la partida presupuestaria del Gobierno de La Rioja como garantía económica para la autonomía de Adonar en sus actuaciones como organización de apoyo, de información y difusión en la donación de sangre. Y, por último, la reconversión e integración de la gestión del banco de sangre, que depende, como he dicho antes, de la Fundación Rioja Salud, en la Administración Ordinaria Pública de la Consejería, concurriendo a esa nueva unidad los trabajadores y trabajadoras a través de un concurso-oposición donde prime la publicidad, la igualdad, el mérito y la capacidad. Muchas gracias, señor Peña. Bien, pues pasamos. Señor Peña. Bueno, muchas gracias por contestar. Tomo la más reciente, la intervención de la señora Fernández y luego responderé a la señora San Martín. Si no veía en el tercero de los puntos, en este caso lo que tenían que haber hecho es plantear una enmienda. No lo habríamos retirado porque consideramos que es importante que esté ahí ese tercer punto, porque no se trata solo únicamente de donar, sino se trata de un modelo, en este caso, de gestión de donación de sangre y por eso creemos que sí que debe estar. Y luego, claro, dice, el tercero de los puntos es competencia del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Ya, lo mismo también que la partida que es también para donar es competencia del Gobierno de La Rioja. Así que no me vale esa argumentación de que una cosa sí y la otra no en base a las competencias. Y vale, eso respecto a Ciudadanos. Y luego respecto al Partido Popular. Tienen ustedes, además, ese deje de repetirnos constantemente, están siempre en contra, están siempre en contra, están siempre en contra. Que para empezar es mentira, porque los que votan normalmente suelen votar en contra de todo suelen ser ustedes, pero bueno. Y ese nos da mucha rabia porque nosotros sentimos orgullo de Logroño y lo defendemos a capa y espada. Y lo que nos da de verdad vergüenza es las argumentaciones tan lamentables, tan retorcidas, cómo pueden los argumentos, en este caso, desviarlos tanto para que al final parezca lo que ustedes crean que es. Vamos a ir por orden respecto a los aspectos que han citado respecto a esas dimensiones. Yo ha citado usted respecto a la transparencia, esa web que yo la conozco, de hecho la he visitado, o sea, no tengo, vamos, no hablo del desconocimiento y se lo he explicado en la exposición de la moción. Más allá del número de donaciones,
lo que se está reclamando es la esencia, cuál es el uso. Eso es lo que se desconoce. Y eso, no. Usted sabe qué tipo de uso y sabe que eso es incompleto. No es verdad. Y eso lo conoce. Así que creo que lo que usted no ha hecho es, para empezar, en este caso, si hay desinformación, creo que se debería haber sentado a hablar con Adonar, con la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja y con la Marea Blanca antes, porque no creo, en este caso, que le estén inventando este tipo de argumentaciones. Así que, no, evidentemente, eso es falso lo que usted está planteando. Respecto a la no firma del convenio, claro, es que parece que, según su argumentación, no lo firman porque no quieren y ya está. No hay nada más de por medio, devuelve una medalla de oro de La Rioja también porque ya está, porque, bueno, porque es que son así. No, mire, hay que ser más serio. O sea, cuando se hacen argumentaciones en un pleno hay que ser más serio y, para empezar, hay que reconocer el trabajo que le está haciendo y que se ha hecho durante tantos años desde Adonar. Y luego, en base al último aspecto, respecto al control y servicio público. No sé si la ha escuchado, se la vuelvo a repetir la frase que sale en el informe de la Plataforma de la Defensa de la Sanidad Pública. Fundación Rioja Salud nació ya con una clara vocación de erigirse en un mero instrumento para canalizar millonarias inversiones públicas sin los controles administrativos pertinentes. Creo que es evidente la frase de lo que se está hablando. Y luego ha comentado, dice, no, claro, es que si un servicio público está gestionado por una empresa privada, pero bueno, se le está dando dinero público, para mí es un servicio público. No, mire, es que esto es lo que les hace ser ustedes patriotas de pandereta. En este caso, ustedes cogen lo público, cogen lo de todos y le entregan la gestión a una empresa afín, a una empresa privada y la externalizan, en este caso, para que hagan beneficio con lo que es de todos y de todos los ciudadanos. Y luego ha hablado también de las comparecencias de la consejera y sí, yo también conozco las declaraciones que ha hecho en los periódicos y tiene una costumbre muy fea que deben empezar a desterrar, que deben eliminar, porque tienen la costumbre de criminalizar lo que no pueden patrimonializar y deben, en este caso, respetar la democracia, respetar el trabajo de los demás, porque esto es una costumbre suya y es algo muy feo, en este caso, faltar el respeto como se está faltando en la actualidad con las declaraciones. Así que, por último, les invito a que tengan dignidad y a que acometan las responsabilidades que tienen tanto en el Gobierno de Logroño como en el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Señor Peña. Si me permite un momento, señor Peña, les adelanto que al concluir esta moción haremos un receso y luego ya volveremos. Adelante, señor Peña. Muchas gracias, señor presidente. Hay que ver qué malo es Adonar, pero qué rápido rescata el Partido Popular a Bankia con miles de millones de fondos públicos, porque su gestión es ejemplar. Vamos con la moción, cuyo motivo, en este caso, son el cumplimiento de los 85 años de la proclamación de la Segunda República, este próximo 14 de abril. Una Segunda República que además fue el primer sistema de nuestra historia que desarrolló una Constitución plenamente democrática y además también supuso la consecución de un Estado igualitario y de derecho. Pero 5 años después, en este caso en 1936, el 18 de julio de 1936, un golpe de Estado fascista apoyado tanto por parte del ejército como de las oligarquías, tanto económicas como religiosas del país, pusieron fin a esta experiencia democrática para dar paso a 40 años de dictadura y represión. Y durante estos 40 años, centenares de personas fueron encarceladas, fueron represaliadas y, en lo que se refiere a Logroño, 595 logroñeses y logroñesas fueron asesinadas en los meses posteriores al golpe, entre ellos el alcalde de Logroño, don Basilio Gurrea. Así que, tras el fin de la dictadura franquista, es un mantra que se suele repetir muy a menudo, además, por el Partido Popular. Hay una elección en 1978, evidentemente, con esa sucesión ilegítima, en lo que entendemos de Cambia Logroño, como una sucesión ilegítima establecida en la figura de Juan Carlos de Borbón como nuevo jefe del Estado. Y decimos porque la esencia de esa votación no era elegir entre monarquía y república, sino lo que se estaba decidiendo es democracia, y en ese paquete venía la monarquía inserta o dictadura. Así que es hora de preguntarnos si en el momento actual, si en el siglo XXI, si en lo que se refiere a este 2016, si queremos continuar con la monarquía como una concepción de democracia limitada o apostamos de verdad por una república como símbolo de avance de más democracia. Y desde Cambia Logroño consideramos que hablar de democratizar las instituciones públicas incluye también hablar de la jefatura del Estado.
Y en esta se ancla, en esta jefatura del Estado por parte de la monarquía, de los Borbones, se instala una monarquía anacrónica, hereditaria, inviolable, privilegiada y profundamente protegida, en este caso, cuyo vértice pivota sobre redes clientelares de corrupción y de enchufismo, tal y como se ven en las encuestas de valoración, cómo ha decaído esa opinión de los españoles y españolas. Y vemos, además, porque los ejemplos de corresponsabilidad de la monarquía en esa corrupción estructural, pues los encontramos a través de su participación en numerosos casos. Entre ellos cabe citar, por ejemplo, a don Juan Carlos de Borbón con sus cuentas en paraísos fiscales, su intermediación a favor de grandes empresas que son de países que son dictaduras y que luego financian el terrorismo del que nos echamos luego las manos a la cabeza, pero también hay que cuestionar de dónde sale el origen de ese dinero. Vemos también el caso Nos, vemos la colocación de la infanta Cristina con un sueldo millonario en la Caixa, vemos también la presión de Hacienda para cambiar el criterio respecto a esas facturas falsas de la infanta, y vemos también recientemente cómo la hermana de don Juan Carlos de Borbón, Pilar de Borbón, aparecía en esa exclusiva en los papeles de Panamá, y además se daba la curiosidad, es que se solapaba milimétricamente la presencia de Pilar de Borbón en esos papeles de Panamá con la duración del reinado de Juan Carlos I. Y tal recopilación de sucesos creemos que, pues en este caso, aleja de la honestidad necesaria que debe representar la jefatura del Estado en nuestro país. Y ese descrédito y esa degeneración obligó a Felipe de Borbón a asumir las riendas como rey tras una sucesión acordada entre los grandes poderes, esos poderes fácticos, tras haberse negado, porque esto hay que recordarlo, el debate sobre la elección del modelo de Estado, tal y como se contempla en la propia Constitución, en ese artículo 92 para asuntos de especial trascendencia, donde se desoyó las voces, la ciudadanía, donde se desoyó las reivindicaciones, las manifestaciones que exigían un referéndum democrático. Y posteriormente, he citado esos casos, pero posteriormente vemos que no era una excepción, que en este caso esa senda antes señalada con la complacencia con la corrupción, la vemos también con los mensajes recientes con Pillogui, a través con el rey Felipe y la reina Leticia, mandándole mensajes de complacencia a un empresario implicado en el escándalo de las tarjetas Black. Pero no se trata únicamente de la ausencia de un rey, sino que lo que se trata, cuando hablamos de república, es de una nueva forma de entender la política, una nueva forma de entender la democracia y una nueva forma de entender las instituciones a través de la participación con la república como un sistema de democracia plena y avanzada acorde a lo que es el siglo XXI. Y de ese modo, todo el ámbito público queda bajo control, bajo ese principio de control ciudadano que es espejo de lo que se vive en las calles. Así que, en definitiva, de lo que se trata es de reivindicar la igualdad, donde ninguna familia esté por encima de otra por cuestiones de linaje, por cuestiones de cuna, y por ello sintiéndonos herederos y herederas de ese carácter modernizador que supuso la Constitución republicana de 1931, recogiendo eso del pasado, que ese pasado hay que reivindicarlo porque es un pasado que supuso un avance notable y enorme, pero también tenemos que pensar en el futuro. Y por ello proponemos un nuevo proyecto de país a través de un proceso constituyente como vía necesaria de regeneración democrática, ya que la monarquía es parte de ese sistema que nos ha traído la crisis tanto política como económica actual, donde las instituciones públicas se han usado, por desgracia, para fines privados. Así que ante esa regresión existente, ante la concepción por la democracia, de la participación que defendemos en un sentido constante, y por ese republicanismo que defendemos de tradición política, de transformación democrática con historia y también con futuro, planteamos esta moción que consiste en 2 puntos, que es en este caso instar a la Junta de Gobierno a la adhesión del Ayuntamiento de Logroño a la red de municipios por la Tercera República, impulsando así un proceso constituyente hacia la República utilizando los medios democráticos que prevé la Constitución española, y en segundo lugar que el 14 de abril ondee la bandera republicana en la sede del Ayuntamiento como condena a ese alzamiento militar el 18 de julio de 1976 contra el gobierno legítimo de la Segunda República, y también como homenaje a todas las personas logroñesas que defendieron la Segunda República y fueron por ello represaliadas y asesinadas. Muy bien, muchas gracias. Turno en contra de la moción. ¡Viva la República! Abandone el salón de plenos, por favor, señor Peña. Bueno,
Muchas gracias, señor presidente. A ver, por responder en primer lugar a la representante de Ciudadanos y luego al Partido Popular. Sí que le pediría también un favor, es que no use nuestra historia para justificar su voto. Ha hecho una interpretación de lo que, en este caso, del Partido Comunista, y le pediría que no use nuestra historia para justificar su sentido de voto, porque no tiene nada que ver con lo que realmente ocurrió. También le digo, la mayoría de los españoles actualmente, en 2016, no votó la Constitución de 1978 y creo que es un buen momento para revisarlo y, ¿por qué no? Además está planteado en la Constitución, en el artículo 92, como he dicho antes, esa posibilidad de referéndum para asuntos de especial relevancia. Y si usted defiende, como ha dicho, que a lo mejor no es un tema de monarquía o república, sino que es una cuestión de democracia, democracia es poder elegir la jefatura del Estado. Más cosas. Sí que me parece muy curioso que en este caso no se posicionen, y más cuando lo que su partido lo que vende día sí día también es regeneración democrática. Regeneración democrática también es hablar de la jefatura del Estado, y más cuando es una monarquía hereditaria, inviolable, y que está, yo creo, anclada, en este caso, en unos privilegios y profundamente protegida. Ha basado también su argumentación, aunque bueno, que es que esta moción, que por cuestiones de competencia se debería debatir en otros foros. Yo creo que aquí todo el mundo, todos los grupos políticos han llevado a este pleno cuestiones de competencias que no son únicamente del ayuntamiento. Así que no me vale esa excusa para decir, no, mira, yo esto lo siento mucho, pero por esa argumentación no lo considero. Respecto al señor Merino y el Partido Popular, tenía ganas, la verdad que tenía ganas de un debate con usted. Claro, si me he soliviantado es porque, no por mí, no por mí, pero me ha dolido mucho esa, pues bueno, me ha parecido un calco de Pablo Casado, o sea, me ha parecido exactamente un calco de Pablo Casado en su argumentación, que si es un debate carca, que si es en este caso la batallita del abuelo. Y creo que no tiene usted, en este caso, no tiene usted la altura moral como para hablar así, y más cuando ha habido personas, creo que tiene que tener el respeto a esas víctimas, porque en este caso ha habido personas que se lo han dejado todo por defender la democracia, y creo que no se puede utilizar esos términos en un debate como este, en una sala de plenos como esta. Y si hay algo anacrónico, si hay algo profundamente desigual, si hay algo profundamente privilegiado, es la monarquía. Así que creo que esas argumentaciones tienen que estar fuera de sus intervenciones. No, es que no se puede colocar la bandera. Bueno, pues si se ha hecho en varios ayuntamientos. Bueno, ¿cómo que me dice que no se puede? Se ha hecho en varios ayuntamientos y se puede perfectamente. Otra cosa es que su voluntad en este caso sea diferente. Y me acuerdo, voy a traer a colación un ejemplo, que fue cuando Ana Botella intervino en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid cuando era alcaldesa, y decía que la ideología de mayor progreso, en este caso, en la historia de la humanidad, era el Partido Popular, y en este caso la asociaba al liberalismo. Y el liberalismo, que viene además muy unido a la Constitución de Cádiz de 1812, pero su origen nada tiene que ver con lo que realmente representa el Partido Popular, porque defienden la teórica libertad de mercado, que es falsa, porque al final es como la ley de la jungla, siempre gana el más fuerte, pero al final lo que resultan ustedes son liberal burócratas, es decir, gente que coge lo público y luego, pues como le he explicado anteriormente a la señora San Martín, cogen y se lo dan a sus amigos, como con la sanidad, como con la educación o con el CCR. Así que yo lo que no entiendo, y espero a ver si me lo puede argumentar en el siguiente turno, es, usted me va a explicar por qué defendiendo la libertad de movimientos en el mercado, por qué defendiendo la participación, por qué defendiendo la democracia, continúa perpetuando los privilegios de la monarquía. Y si traemos esta moción a este pleno es porque queremos un pleno y queremos una ciudad y queremos un país de personas libres que responden al pueblo, no como súbditos de nadie. Señor Zúñiga. Gracias, señor presidente. Bien, decía Mahatma Gandhi que un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales. En este sentido, bueno, todos conocemos cómo la sociedad va cambiando, el respeto hacia los animales es mucho mayor que el que se tenía hace unos años,
y, sobre todo, la concienciación ciudadana está haciendo que en muchos sitios, en muchas ciudades, en muchos pueblos y en muchos países se vaya acabando con el maltrato animal en sus diferentes formas. La Asociación Protectora de Animales de La Rioja ha presentado en el Parlamento riojano una iniciativa legislativa popular avalada por más de 24.000 firmas, que precisamente ayer ya se había efectuado el reconocimiento de 6.000 firmas válidas, y entonces no se va a seguir contando porque ya son las suficientes para seguir con esta iniciativa legislativa popular. Esta iniciativa está dirigida a promover una nueva ley de protección animal que sustituya a la actualmente en vigor, que data del año 1995. En esta se establece claramente la prohibición de maltratar y agredir a los animales o someterlos a cualquier práctica que les pueda producir sufrimientos, daños y angustia en el uso de animales domesticados y salvajes en cautividad, en circos y espectáculos. Esto, como digo, está en el Parlamento de La Rioja, pendiente ahora de que se hagan las oportunas enmiendas por los grupos y que se lleve adelante y se apruebe. En el Ayuntamiento de Logroño también estamos trabajando en la ordenanza municipal de tenencia de animales por distintas formas, por distintos sitios, en unas modificaciones, otras que estamos pendientes un poco de la aprobación de esta ley, de la ley regional. Y en esta ordenanza también se habla mucho de la sensibilidad y del respeto hacia los animales. Desde Cambia Logroño intentaremos que se incluya la declaración de Logroño como ciudad libre de maltrato animal, sumándose así a numerosos municipios en todo el Estado español que se están adhiriendo a esta iniciativa. Hay más de 300 municipios en este momento que han declarado sus ciudades como libres de circos con animales. Entre ellas están los municipios de Barcelona, de Lleida, de Girona, de Tarragona, Palma de Mallorca, Málaga, Vitoria, Oviedo, Alicante, Vigo, Cádiz, Córdoba, Huelva, Gijón, Santa Cruz de Tenerife, Albacete, Segovia, Valencia, Pontevedra, Santiago. Como ven, son numerosas ciudades e importantes también, no son pequeñas ciudades. También hay países que han declarado totalmente la no existencia de circos con animales, como son Austria, Bolivia, Grecia, Malta, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Holanda, en fin, que, como se puede ver, en numerosos sitios se está cambiando lo que hasta ahora, para nosotros, sobre todo los que tenemos cierta edad, era muy normal. Los animales en los circos sufren, quizá no en todos, quizá haya circos que tengan un buen trato hacia sus animales, pero no cabe duda que para conseguir que los animales hagan ciertos ejercicios, ciertas cosas, han tenido que sufrir un maltrato. O sea, no se consigue que un animal salvaje haga las cosas que hacen en los circos sin tener un maltrato. En cierta forma, habrá mejores, peores, pero los hay. Hay circos donde se extirpan las garras y los dientes a los animales, se les someten a crueles entrenamientos basados en el maltrato físico, que incluye restricción de agua y comida, y todo ello para que el animal adopte unas posturas o unas figuras antinaturales, y se pasa la mayor parte de la vida atados o enjaulados. El público de los circos en su gran mayoría son niños, y es verdad, claro, a los niños les atrae los animales. En el Consejo de la Infancia y de la Adolescencia, una de las propuestas que hicieron los niños era de un zoo, porque claro, los niños quieren ver a los animales, es lógico, pero hay sitios donde se les puede ver mejor, pues como podemos conocer Cabárcenos, o sitios donde por lo menos los animales están en un régimen de semilibertad, o por lo menos más en su hábitat natural. Los circos contravienen dos artículos de la Declaración Universal de los Derechos del Animal. El artículo 4, que expresa que todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse.
Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho. También contraviene el artículo 10, que en 2 apartados dice: A, ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre, y en el B, que las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales son incompatibles con la dignidad animal. Pensamos que desde este Ayuntamiento de Logroño no debemos fomentar ni directa ni indirectamente esta crueldad injustificada, y que si se permite la actuación de circos con animales es por falta de información, que lo que realmente hay detrás de estos es por falta de información de lo que hay realmente detrás de estos espectáculos, de estos circos. Esperamos que no se vuelvan a permitir la actuación de circos con animales en Logroño y invitamos a que el Pleno se sume a prohibir su instalación, como lo están haciendo cada vez más localidades en el Estado. La moción que presentamos es declarar a Logroño como ciudad libre de circos con animales o de atracciones con feria a partir del 1 de enero del 2017 y que esta modificación quede reflejada en la ordenanza municipal, bien en la de animales, aunque sea domésticos, se puede suprimir la palabra domésticos y que sea una ordenanza más amplia, o creando una ordenanza nueva. El segundo punto es explorar y fomentar espacios participativos para la búsqueda de actos alternativos que no impliquen la utilización de animales en los mismos, y que de este acuerdo se dará traslado al conjunto de colectivos sociales, animalistas y ecologistas del municipio. Queremos hacer una petición, no puede entrar en la moción porque ha sido a través de unas conversaciones que hemos tenido posteriormente. Pensamos que efectivamente debe haber una transición lógica en la adaptación de los circos a esta nueva normativa, ¿no? Todos entendemos que puede haber un periodo de transición. En principio, ya el 1 de enero del 2017 ya tienen todo este año para ir cambiando. Y luego pensamos, y haremos la propuesta en el momento oportuno, que viene a través de las ordenanzas fiscales o incluso que se recoja en la propia ordenanza, que existan una serie de bonificaciones para que los circos que vengan a instalarse a la ciudad de Logroño sin animales puedan tener, por ejemplo, durante 3 años una bonificación en el 50% de la tasa que pagan por su instalación, o que se les pueda ayudar a base de publicidad de estos circos pues en los cauces que tiene el ayuntamiento, que bien puede ser el Buenafuente, la publicidad en la propia página web, etcétera. O sea, que se podría ver qué alternativas se podrían usar para ayudar a estos circos que tengan esa transición lógica. Todos sabemos que las transiciones son difíciles, pero aquí hemos pasado ya unas cuantas transiciones. Bueno, yo que soy mayor me acuerdo de muchas. Y, por ejemplo, ahora está la del carbón. Sabemos que hay mineros que quieren que se potencie el carbón, pero lógicamente hay que ir pasando del carbón. ¿Cómo? Pues con ayudas a base de potenciar otras industrias en las zonas, y esto hay que cambiarlo. Vaya concluyendo, por favor. Sí, gracias, señor presidente. Acabo enseguida. Desde Cambia Logroño creemos que ya es hora de que Logroño se declare ciudad libre de circos con animales. Pensamos que es una petición muy mayoritaria ya en la sociedad y que va a ser para mejorar. Hay otros espectáculos que potencian otros valores, como son la belleza. Todos conocemos el Circo del Sol, hemos oído, y son circos. Ahora tenemos instalado el Circo de los Horrores, que no tiene animales. Entonces, pues son otras alternativas que se pueden hacer, donde el espectáculo, la belleza y la educación puedan tener más importancia. Nada más, muchas gracias. Y esperamos a las otras. Es que además no entiendo que si se presenta una enmienda, ahora se cambie de opinión, pero bueno, hay una transaccional. Presidente. Ya he visto, señor tutor, que ya se ha ido hoy a la derecha. Ha cambiado de sitio y se ha ido a la derecha. Entonces, ya entiendo
entiendo el por qué también la flor se la pone en la derecha, no pasa nada. No vamos a aceptar la enmienda del Partido Popular. En principio nos parecía, cuando lo hablamos por teléfono, nos parecía que podría ser, pero luego al verla por escrito creemos que no queda claro el tema enjaulados, los elefantes no están enjaulados, pero están atados, que podría dar lugar a interpretaciones diversas que podrían traer problemas. Y sí vamos a aceptar la enmienda transaccional que presenta el Partido Socialista, que además va incorporada la enmienda que había presentado el partido del Grupo Mixto. Gracias. Señor Zúñiga. Gracias, señor presidente. Bien, vuelvo a reiterarle al señor Antoñanzas que no vamos a retirar la moción. Las garantías están en nosotros mismos. Si nosotros, cuando llegue el tema de las ordenanzas fiscales, aprobamos que se haga esa reducción del 50% en las tasas en los próximos 3 años, la garantía la tenemos nosotros de sacarlo adelante. Por otra parte, en cuanto al grupo de Ciudadanos, lo que comenta, es chocante esto, porque por un lado están apoyando en el Parlamento de La Rioja la ley de protección animal que trae todas estas cosas, están hablando con las asociaciones protectoras de animales, y sin embargo resulta que ahora se basan en la libertad de mercado. Es bastante normal en ustedes, la libertad del mercado. He dicho antes que, por supuesto, que entendemos que hay actividades que afortunadamente tenemos que ir quitando de nuestras vidas. Si no, no avanzaríamos. Y es el momento de dar el paso ahora ya, de empezar a quitar cosas. Vuelvo a repetir lo del carbón. Sabemos que hay que quitar el carbón. Tenemos que ir hacia una sociedad descarbonizada. ¿Qué habrá que hacer? Pues habrá que ver la transición que hay que hacer con la minería para que el carbón acabe desapareciendo de nuestras vidas. El ayuntamiento sí que puede impedir la instalación de circos, simplemente con que no ceda suelo para la instalación. Con que el ayuntamiento no ceda suelo para la instalación de circos, ya lo puede hacer. Entonces, creemos que así la sociedad, además, lo está demandando, que tenemos que avanzar, que somos personas y que vivimos en un mundo en el que los animales forman parte de nuestro hábitat y los animales tienen que estar en su hábitat y no los tenemos que enjaular ni engrillar para que den la satisfacción a unos pocos. Los niños, he dicho antes que ya sabemos que les gustan mucho los circos, pero también es nuestra obligación educarles para que vean lo que hay detrás de los circos y potenciar otras actividades, otro tipo de espectáculos que son más educativos y tan entretenidos o más que estos. En Barcelona se ha demostrado que desde que los circos con animales están prohibidos, la asistencia al otro tipo de circos ha aumentado un 20%. Estos son datos de Barcelona. Entonces, no confundamos. El quitar los animales de los circos puede suponer un avance y lo que tienen que hacer las empresas es saber adaptarse a esta nueva época y crear otros espectáculos que sean atrayentes para el público. Sí, quiero empezar diciendo, estábamos hablando antes de atropellos, de que ha habido 30 atropellos este año, y resulta que una de las mayores congregaciones de problemas de doble fila y de problemas de tráfico está en las puertas de los colegios cuando se lleva a los alumnos a estudiar. Sé que el argumento que van a utilizar, sobre todo Ciudadanos, ya hemos hablado, y el Partido Popular va a hablar de la libertad de elección de centro por parte de las familias. Yo creo que a veces se impone un sacrificio. Sacrificar esa libertad por una sencilla razón, porque no es tal.
Porque de lo que estamos hablando no es de libertad, cuando por un lado está de una forma totalmente unilateral la Consejería de Educación y por el otro están la FAPA, la Plataforma por la Escuela Pública, Comisiones Obreras, UGT, CESIF, AMPE, que son colectivos que representan a muchos padres. Si estamos hablando de libertad, ya se han pronunciado, ya han decidido, ya han dicho lo que quieren. Han dicho estamos a favor de la zonificación. Entonces, en aras de esa misma libertad que tanto vamos a oír seguramente esta noche, lo que toca es acatarla. La libertad no puede ser una palabra bonita, tiene que ser una palabra ejecutiva. Y respecto a eso, sinceramente creo que Eduardo, muchísimas gracias Eduardo, ha expuesto nuestra postura. Lo que defendemos es que haya una zona única, defendemos que haya también una ventanilla única de inscripción. Y los motivos respecto a la zona única es porque creemos que configura un modelo de admisión de alumnos opaco y segregador que favorece la demanda hacia los centros concertados y permite que estos, sobre todo los grandes, elijan y seleccionen a su alumnado, consecuencia de lo cual el alumnado con mayores necesidades de atención, población migrante, alumnos con necesidades educativas especiales y minorías étnicas, se acumula y concentra en los centros públicos. No vamos a hablar de guetos porque nos parece una palabra peyorativa, pero sí vamos a hablar de que se está perdiendo el potencial educativo de la diversidad y lo están perdiendo muchos centros y creemos que es importante. Logroño es una ciudad diversa. Potenciemos lo que eso significa. Luego, la libertad de elección vemos que se convierte en un mecanismo necesario para abrir el sistema educativo al mercado y transformar la educación en un bien de mercado, favoreciendo a los centros concertados que ven multiplicado su ámbito de influencia y según la OCDE, no según nosotros, a las familias con más dinero y más estudios. Esto es lo que se pronunció en un informe que se llamaba Equidad y Elección de Centro. Respecto al establecimiento de tantas zonas como centros públicos, al empezar a hablar he hablado del tema de los atropellos y del tema del modelo de ciudad. Creemos fundamental potenciar la vida de los barrios y para potenciar la vida de los barrios hay que hacer que los niños estudien en esos barrios, que los niños puedan jugar juntos, que se puedan relacionar, que se socialicen entre ellos y es mucho más fácil si creamos esa separación por zonas. Cuando en una única zona entran Villamediana y Lardero, la convivencia se vuelve un tanto complicada. De hecho, la semana pasada, que tanto se habló de zonificación, porque fue la semana del sorteo, se hacía público que la mayoría de los centros habían aplicado el punto adicional como criterio a la gente que llevaba un periodo mínimo de empadronamiento en las calles más próximas al colegio de 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Que también los centros están opinando en contra de lo que está opinando la Consejería de Educación y de alguna forma están enmendando la plana y buscando una zonificación. Y respecto a la creación de una ventanilla única de escolarización, creo que ha dicho ya Eduardo todo, nos parece fundamental para romper con la opacidad del actual modelo. Y no me voy a extender más, sencillamente por la hora que es y porque Eduardo creo que ya ha hablado suficiente. ¿Propuesta? En la línea de lo que decía en rueda de prensa esta semana en la Plataforma por la Escuela Pública, nos gustaría defender la idea de zona por colegio. Pero creemos que en aras de un consenso y de poder sacar esta moción adelante y porque nos parece lo suficientemente razonable como para poder decir que sí, sí que lo aceptamos. Bien. Señora Manso de Zúñiga. Sí, como decía en su intervención Eduardo, ya han recalcado ahora mismo Rubén Antoñanzas, no estamos hablando de obligatoriedad, estamos hablando de seguridad, de que tengas la seguridad de tener esa plaza, de acceder a la zona de tu colegio. Respecto a... Yo no acabo de entender, igual es que no me da a estas horas, la divergencia entre la libertad de las familias acotando la libertad de los centros, que es el igualar el que todos tengan que dar el mismo punto, que es el planteamiento de Ciudadanos. Luego, respecto a una cosa que ha dicho Paloma Corres, que ha hablado de los empadronamientos ficticios. Me ha venido a la cabeza cuando se habló aquí de los baños públicos, que realmente es una necesidad que tiene esta ciudad y la seguirá teniendo, el argumento era el vandalismo. Vale, con ese tipo de argumentos realmente no podemos hacer nada.
pero es que estamos hablando de una necesidad. Y respecto a la ventanilla única, es que lo ha vuelto a decir Rubén, exactamente lo que decimos. Habrá que acotar ese peregrinaje de los padres por los centros y habrá que dar una información que no esté sesgada y que sea real y se ajuste a la realidad y a las propuestas. Y poco más. Muchas gracias, señor Peña. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, desde Cambia Logroño, tal y como hemos hablado esta mañana, también vamos a votar a favor. Y simplemente un par de cosas. En la primera moción de la que nos presentaron, en este caso se relataban 3 nombres y después de que hablamos se incluyeron algunos más y entre ellos valoramos la inclusión de Miguel Sarabia, que fue abogado en uno de los despachos laboralistas de Atocha, que defendían en esos despachos laboralistas los derechos de los trabajadores y trabajadoras, donde tuvo lugar ese trágico atentado de 1977 y Sarabia, hay que recordar que fue herido de bala, pero sobrevivió a esa matanza. Y decimos que lo valoramos no porque sea más que nadie, sino porque se le iba a dedicar una calle en esta ciudad que hasta el momento nunca ha tenido lugar, así que esta medalla, este reconocimiento era una deuda pendiente. Hay un par de cosas que no compartimos en esta moción, porque se habla de ciertas, en este caso, organizaciones, que evidentemente condenamos su actividad armada, como no podía ser de otra forma, pero no se habla tampoco del terrorismo de extrema derecha o del terrorismo del Estado, y eso también es terrorismo. No se habla del terrorismo del GAL, no se habla del terrorismo del Batallón Vasco Español, ni se habla de la AAA, y eso pues creo que también hay que hacer referencia. Y luego, sobre todo, porque aquí no puede haber víctimas de primera y segunda. Creemos que en este caso va a salir por unanimidad la moción, como no puede ser de otra forma, pero nos hubiera gustado también esa unanimidad al respecto en la moción sobre la República, porque también se merecían ese reconocimiento las víctimas que se lo jugaron todas esas personas por defender la democracia. Y por último, hacer hincapié en un aspecto, en ese terrorismo estructural que no ocupa las portadas de los medios de comunicación y que lo sufren millones de personas con las condiciones cuando se les deja en la estacada, como hemos hablado en la primera moción con los refugiados sirios. Ruiz Pastor. Señora Manso de Zúñiga. Yo quería decirle a Paloma Corres expresamente que antes del cinismo del que ha hecho gala, al llamarnos algo que podía interpretarse Señora Manso como de Zúñiga, xenófobos, estamos en la moción de homenaje a Miguel de Cervantes. Sí, pero cuando faltan a tu honor de esta forma tienes derecho a defenderte. ¿Cómo, perdón? Era lo del honor, el punto honor y demás. Artículo 57.3, se lo lee y verá que... Con semejante falta de criterio no se puede insultar a las personas, sin más. Y respecto al homenaje a Cervantes, me parece fundamental, aunque me quedo con la última frase que ha dicho Alfredo, el mejor homenaje es leer. El mejor homenaje a cualquier escritor y a cualquier autor es leer. Leer y fomentar la lectura en la medida de lo posible y poner todos los medios para hacerlo. Respecto al homenaje, si se hace algo que sea lo más participativo, implique el mayor número de opiniones y el mayor número de colectivos posibles. Y poco más que añadir. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Señor Peña, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, asistimos a la enésima actuación de coherencia del partido riojano en este pleno. Ya le hemos visto, en este caso, defender siempre los intereses regionales y municipales y, sin embargo, aquí viene con esta moción, que es la única que finalmente se va a debatir del partido riojano. Ya le hemos visto también plantear una enmienda para una moción que, en este caso... Señor Peña, sí, no, pero quiero dejar esto porque me parece que es importante. No, pero entre, por favor, al objeto de la moción, si no le importa. Perfecto. Que hemos estado todos en el pleno, llevamos muchas horas, nos hemos escuchado y sabemos ya lo que ha ocurrido, así que, por favor, avancemos. Aceptando su enmienda, ni siquiera, en este caso, ha votado en contra de nuestra moción. Bien, vamos al contenido de la moción, como ha dicho la señora presidenta. Si esto no era el foro para hablar de la Segunda República, porque en este caso, precisamente cuando la República nace en los municipios, parece que para usted sí que es el foro para hablar de este tipo de cuestiones. Y consideramos que es una moción absolutamente reaccionaria, y me explico. Porque parece que en este caso se puede ir hacia un modelo donde únicamente se planteen ayudas precisamente a quienes acumulan más poder.
Así que no entendemos cuál es el futuro que quiere el partido riojano, y más cuando está planteando un escenario de ficción que ni siquiera es realidad. Está planteando un escenario de unas elecciones que ni siquiera a lo mejor se producen. Lo ha señalado el señor San Martín y, evidentemente, también lo íbamos a señalar desde Cambia Logroño. Esta es una moción que contraviene la propia ley electoral y el Estatuto de los Trabajadores y las Trabajadoras. Y ya sé que quema mucho ver, por ejemplo, a personas como Rita Barberá metiéndose ese pastizal entre pecho y espalda, a mí el primero, a nosotros los primeros, pero aquí hay una cuestión. Si los partidos y los representantes no se financian desde lo público, se va a dos modelos. Uno, o se va al modelo norteamericano, donde únicamente se presentan poderosos a las elecciones financiados precisamente por grandes compañías privadas, se va a ese modelo, o se va al modelo valenciano, donde grandes compañías, en este caso, financian, como grandes empresarios que ha dicho, como Enrique Ortiz, confirman la financiación legal del Partido Popular. Y creo que no se nos puede acusar a Cambia Logroño de mirar por el dinero cuando precisamente hemos sido el único grupo que hemos votado en contra de esa subida de los salarios a los concejales, como me ha dicho, en este caso. Y por último, es una cuestión además. Creemos que, aparte de esto, es una cuestión de derechos, no es una cuestión de salarios, sino que es una cuestión de derechos. Y, por último, sí que le exigiría respeto, porque parece que lo plantea en este caso, como una cuestión de, pues van a percibir dinero y ya está, pero es que mis compañeros, en este caso en Madrid, tanto Alberto Garzón como Sol Sánchez, se están partiendo la cara para derogar la LOMCE, se están partiendo la cara para derogar la reforma laboral, la ley Mordaza, la protección del lobo o también prohibir el fracking. Así que creo que con esta moción lo que usted incide en el desprestigio de la actividad política y de lo que se trata es precisamente de lo contrario, de dignificarla. Señor Peña. Bien. Fíjese, yo los cuatro estamos dolidos con usted por lo que ha pasado, pero creemos que caer en un debate de bueno, ¿y usted por qué no hace esto? ¿Por qué no se solidariza? ¿Por qué no cede parte de su salario? ¿Por qué no percibe menos su grupo? Creemos que puede ser un debate perverso y no queremos caer en ese debate del y tú más. Estamos de acuerdo en que esa indemnización puede ser excesiva y es más, por las diferentes reivindicaciones de los diferentes partidos en los que estamos aquí los integrantes, a escala nacional, tanto José Manuel como Nieves como yo, plantean un cambio de ley electoral, y de diferenciación de los partidos. Pero, como le he dicho, el Estado es el elemento que precisamente reparte tanto el poder político como el poder económico. Y si no confiamos en que ese Estado redistribuya de una manera eficaz y de una manera justa y de una manera proporcional, pues en este caso las subvenciones a los diferentes partidos, o ya le digo, o se va a la americana, que es yendo con grandes compañías que financian partidos y únicamente se va a multipoderosos, o se va a la valenciana, donde grandes empresas financian ilegalmente a partidos y lo que ocurre pues es una financiación ilegal. Así que esto es lo que hay y esto es, yo creo, la respuesta a la moción que ha planteado. Señor Peña. Muchas gracias. Tras la mejor intervención que se le recuerda a Javier Merino en este pleno, no le voy a entregar un libro, no le voy a entregar un libro a la señora Montes, pero sí que le voy a entregar unas hojas para que siga, en este caso, la solicitud de comparecencia, que es para que le va a explicar ciertos incumplimientos y quiero que lo siga, ¿vale? ¿El señor Merino? No, a la señora Montes. Sí. A la señora Montes. Vale. Sí. Vale. Bien, empiezo con la solicitud. Muchas gracias. Bien, pues bueno, nos vamos a referir a la gestión del CCR, que hay que recordar que la inauguración de este espacio se hizo con todo afán electoralista, metiendo una millonada de dinero en un lugar que en este caso es emblemático, pero vemos, por lo que vamos a relatar ahora, que la gestión ha sido a todas luces ineficiente. Ya ha percibido la empresa adjudicataria 877.799,59 euros por la inversión inicial de equipamiento y prestación de servicios tanto el año pasado como este. Es un contrato que hay que recordar que es a 4 años, por el que al final la empresa, la UTESAP Geosga, va a acabar recibiendo 972.000 euros y además ese contrato está valorado por la propia unidad de contratación en 4.662.000 euros.
Y, sin embargo, pues en este caso no se está cumpliendo con la función que debe tener algo para lo que estaba el origen, para el que estaba concebido el Centro de la Cultura del Rioja, y menos siquiera con la oferta que SAP Geosa presentó. Es decir, no se cumplen ni el objetivo del proyecto, ni el pliego de condiciones, ni la oferta de la propia empresa. Por lo que consideramos que hay una doble estafa de la empresa al ayuntamiento y luego del ayuntamiento a los ciudadanos y ciudadanas, ya que este ayuntamiento tiene que velar por el cumplimiento de esas condiciones. Y empiezo a enumerar los incumplimientos. En primer lugar, los incumplimientos exigidos por contrato, es decir, en el pliego de condiciones. Agencia de viajes que impulsara rutas estables de turismo donde se incluía la presencia de personal cualificado. Incumplido. Oficina de atención al peregrino. Incumplido. Vinobar con camarero con formación en los ámbitos de enología y viticultura, donde además se complemente con los materiales necesarios para la explicación a los clientes. Se incluye un servicio de catas madrugadoras y envío de vino a las casas de los peregrinos, cumplido parcialmente respecto a la primera parte para el fin de semana, pero ningún servicio de peregrinos. Ludoteca guardería. No hay espacio habilitado para ello, ni personal con la formación necesaria para realizarlo en el cuidado de niños, ni tampoco peregrinos auxilios, sino que son los propios trabajadores y trabajadoras del museo quienes realizan estas labores cuando era necesario. Sin embargo, sí que lo anuncian en su web, por lo tanto está incumplido. Talleres escolares, incumplido. Cursos de formación. La empresa publicitaba desde su inicio no solo cursos simples de cata y viticultura, sino doctorados en enología, másteres oficiales universitarias o másteres MBA en dirección de empresas. Incumplido. Museo temporal. Solo que nos costen a Cambia Logroño, nos costan 3 exposiciones y una de ellas era un acto promocional de una bodega, así que cumplido parcialmente. Incumplimientos ahora de la oferta presentada por la empresa, la mejora de la oferta presentada por la empresa. Horas totales de apertura. Se anunciaron a bombo y platillo 6.048 horas de apertura y si se suma, solo sumando lo que aparece en su página web, que es de lunes a domingo de 7 a 11 de la noche, da como resultado 5.800 horas en total. Es decir, no se llega ni siquiera a las 6.048 horas de apertura. Por lo tanto, incumplido. Se modifica el horario, ya que el Centro de la Cultura ofertó, pues en este caso, una oferta de hora. El museo iba a tener un horario continuado, pero en este caso también la hora es diferente. Y es más, no se avisa del cambio de horario, cosa que era obligada por pliego y calificada como incumplimiento grave. Incumplido. Promoción y difusión. Aquí hay varios puntos. Se presentaba una mejora que se llamaba Plataforma 2.0 y que incumple en varios aspectos como la creación de una app para smartphones, un blog donde escribirían expertos y que está siendo utilizado únicamente para colgar los eventos. Y, por último, un Google Art Project, incumplido. Publicidad especial, promoción en líneas aéreas, acciones en el Camino de Santiago y eventos internacionales, incumplido. Creación de un gran evento llamado Logroño Fusión, incumplido. Catálogo estable y abundante de catas especializadas, incumplido. Servicio de atención especializado al peregrino con catas y visitas, incumplido. Acuerdos de colaboración con las principales bodegas, DOC Rioja, hoteles y agencias de viajes. No tenemos constancia, no sabemos si será o no será esto. La creación de un evento llamado Rioja Wine International Meeting. En dicho evento, además, se decía que se iban a reunir expertos en la enología y prestigiosos cocineros que iban a dar clases como David Muñoz o los hermanos Roca. Incumplido. Embajadores. Se iba a crear la figura del embajador-embajadora del CCR a nivel mundial. Incumplido. Proyecciones diarias. Se anuncia en la web de proyección la proyección diaria sobre el techo y los muros del patio central respecto a La Rioja y el Rioja, pero únicamente se realiza los fines de semana. Cumplido parcialmente. Además, también tenemos un incumplimiento tipificado del uso del edificio, como es el uso del patio central, donde se han dado, que tengamos constancia, clases de salsa, de bachata y de merengue, que nada tienen que ver con el vino y con la cultura de La Rioja, además de que el local tampoco tiene clasificación tipo 1 como sala de conciertos, y eso sí, tenemos constancia que se han producido quejas también de los vecinos al respecto. Luego también tenemos infracciones, acabo ya, es que hay infracciones catalogadas como graves, tanto al respecto al incumplimiento modificando el horario y luego también incumplimiento de medidas de seguridad como colocar un mostrador en las puertas de emergencia. Y luego también hay unas catalogadas como muy graves, que son de 30.000 a 60.000 euros, que es la no celebración de bautizos, banquetes o comuniones o servicios análogos cuando hay constancia de que sí se han celebrado banquetes. Así que, y esto hasta donde hemos podido conocer también, tiene la empresa contratada a trabajadores en jornadas parciales y en situación precaria y con un desarrollo de labores tampoco acordes a su categoría. Tampoco tenemos hasta ayer, casualidades de la vida, hasta ayer, 6 de abril, que es el día antes de la comparecencia, un informe de actividad que era de octubre a diciembre, que era trimestral. En este caso, que hablé con el señor Solano.
un informe de actividad o de datos sobre este contrato de servicios y tampoco informes de valoración y de control económico. Y es algo, consideramos que es inaudito en un contrato de prestación de servicios, lo cual creemos que evidencia su dejación de funciones al respecto a la supervisión y al seguimiento de ese contrato. Así que únicamente, para acabar ya, desde Cambia Logroño, tan solo con visitas, con quejas recibidas y también con la búsqueda de información, hemos concluido esto. Usted debería haber hecho este trabajo al respecto. Así que la pregunta que hacemos, y por eso queremos que aclare estos incumplimientos, es ¿para quién trabaja usted? ¿Si para el Ayuntamiento y los ciudadanos o trabaja para esta empresa? Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues yo en su primera intervención que ha tenido, la realidad es que no me ha aclarado mucho al respecto. Si precisamente solicitamos una comparecencia es para que aclare esto y espero que en el segundo turno sí que lo haga. Yo tengo muchos defectos y o sea, me equivoco, puedo ser vehemente, por ejemplo, en un pleno, pero yo nunca miento. O sea, aparte porque no sé, o sea, se me da muy mal, no sé hacerlo y me puedo equivocar, pero no miento. Y precisamente cuando dimos esta rueda de prensa trabajamos muy duramente durante varios días para ver lo que estaba haciendo. Fuimos también al propio CCR, vimos cómo estaban las cosas, así que hemos trabajado esta moción, esta solicitud de comparecencia y creo que no hay mentiras al respecto. También tendrá que explicar usted por qué conoce usted que yo me reúno con el director general de Cultura. ¿Por qué sabe usted cuándo me reúno, cuándo me dejo de reunir con el director de Cultura? Creo que en este caso no podría, ¿por qué coge y revela que yo me reúno o me dejo de reunir? En este caso, lo que yo me reúna o hable o deje de hablar con el director de Cultura es cosa mía, no es cosa suya. Respecto a la dejación de funciones, cuando le digo que si está trabajando a favor del Ayuntamiento o de la empresa es porque el Partido Popular está muy acostumbrado a gobernar a favor de las grandes empresas, no aquí, sino en todo el Estado. Y otra pregunta, claro, si usted reconoce incumplimientos, como ha hecho en esta solicitud de comparecencia, ¿por qué no ha habido una inspección al respecto? Esa es la gran pregunta que creo que tiene que responder. Y sobre todo, porque también en ese informe que se hizo llegar justamente ayer, ante la solicitud de comparecencia que usted ha tenido esta noche, hay varias correcciones que precisamente se hacen las correcciones por la solicitud de comparecencia que hemos hecho desde Cambia Logroño. Y no, además, cuando se habla del CCR, hay gente que ya no le denomina ni siquiera el CCR, le denomina el BBC, que es bodas, banquetes y comuniones. Y además en el informe hay varias cosas que lo ratifican. Y más duele mucho cuando es una inversión millonaria que sale de los bolsillos de los logroñeses y las logroñesas y además la empresa adjudicataria también se está llevando una gran cantidad de dinero. Y la pregunta es ¿para qué? Porque no se está destinando a lo que en teoría se tendría que dedicar. Y por ejemplo, lo que sí que no les faltó el tiempo fue para ponerse el tanto respecto a ese vídeo, a esa proyección que hay en el edificio, que ese vídeo estaba hecho a final de la legislatura del Partido Socialista y del Partido Riojano y, sin embargo, no les faltó el tiempo para venderlo como su propuesta, una gran propuesta estrella. No sé si lo conoce, yo imagino, y espero que se lo haya leído, porque yo sí me lo he leído, es este informe del CCR, y es el CCR donde lo que sí que es y lo que marca es el origen, y el origen que debe ser como referente en la zona y en el casco antiguo, que por desgracia no es. Y además, este plan de actuación que está enterrado en un cajón, y que creo que se debería hacer más caso. Además, en su primer turno ha reconocido que están fallando los controles. Están fallando los controles porque ha reconocido que está habiendo varios incumplimientos, no está habiendo ningún tipo de, o por lo menos una inspección profunda, no está habiendo ningún tipo de control económico. Además, en el informe de ayer, yo además se lo he comentado con el director, no hay cifras o datos económicos que corroboren cómo está siendo el estado de esa inversión, del estado del dinero que se destina a la empresa, no hay nada referente a lo económico. Así que, por ejemplo, o sea, simples cuestiones, ¿cuánto ha costado la exposición permanente o cuánto ha repercutido a Logroño la apertura del CCR? Y, por último, voy a hacer una referencia, que es al foro que tuvo lugar el otro día en el Ateneo, al que usted no acudió, no pudo acudir. Y además lo recordará el señor Sarrojo, que sí que acudió en su lugar. Fue un comerciante, que además actuó como ponente, que es un comerciante de la zona del casco antiguo,
y dijo que sentía vergüenza ajena, así con estas palabras, sentía vergüenza ajena de cómo estaba actualmente el CCR. Y el señor Sáenz Rojo sí que se lo tomó como deberes, así que yo también le pongo los deberes de que aclare en este segundo turno lo que no ha aclarado en el primero y que se pongan ustedes manos a la obra para solucionar todo lo que está, en este caso, incumpliéndose. Muchas gracias. Señor Peña. Bien, acabamos ya. Le veo casi durmiéndose ya, ¿eh? Le veo casi. Traspuesto. Bueno, respecto a esta solicitud de comparecencia por parte de Ciudadanos, fíjense si hay diferencia en estas dos frases, que se le da más en el periódico. Esto es consecuencia de la falta de previsión, de la mala gestión y del abandono político de los últimos años. Eso, frente a... Esto es debido a la imposición de los turnos responde a la negativa de los bomberos al no cubrirse sus reivindicaciones salariales. Creo que están minimizando el problema respecto a lo que están reivindicando los bomberos. Y una de dos, o no se enteran, que yo creo que no se enteran, o sea, perdón, que no es que no se enteren, sino que no se quieren enterar de lo que está pasando. Y deben comprender, para empezar, que las reivindicaciones salariales son muy lícitas, pero que ante esa imposición de las guardias localizadas, lo que se está pidiendo va mucho más allá, es el reconocimiento profesional. Porque en este sentido están bajo mínimos tanto en personal, que además el propio plan de calidad del ayuntamiento ya está estableciendo que de 60 tiene que haber, no es suficiente, sino que el suficiente y el adecuado son 75, tanto en personal como en recursos materiales, tomó también en el ámbito de formación. Y no hay más que ver, si solo fuera unas reivindicaciones salariales, no se entenderían entonces los carteles que están en el propio parque de bomberos. Hablo también de la cuestión sindical, y creo que no es una cuestión sindical. Había representantes de diferentes sindicatos, tanto el sindicato de policías como comisiones, como UGT, conjuntamente en una rueda de prensa donde acudieron todos los bomberos, que es algo que evidentemente no se da así como así que algún motivo tiene la rueda de prensa más allá de lo salarial. Y por ello les instamos a empezar a cumplir la moción aprobada en este pleno en materia del plan director de bomberos, que salió aprobada en este pleno. Y si su intención era tan buena, lo que no se entiende es que no esté dotado presupuestariamente en los presupuestos que aprobaron en marzo. Así que ustedes tendrán que también responder eso y, sobre todo, deben entender que con la seguridad no se juega, porque lo que no queremos, estoy seguro, ningún concejal, ninguna concejala de este pleno del ayuntamiento, es que ocurra ninguna desgracia que a lo mejor puede ocurrir por no dotar lo suficientemente este aspecto.